estamos en el ADN. Cuéntanos un poquito sobre esa producción que está haciendo Escante. ADN es el cuño. Vine a poner un cuño acá en, en la música cubana, hablando o sea, así, hablando en plata. Cuando digo vine a poner un cuño, vengo a a decir lo que yo siento, al respeto de todo, la gran historia de nuestra música, los presentes, los contemporáneos, pero yo sin menospreciar nada, vengo con este sonido que es el sonido de toda esa influencia, de todo ese recorrido, de todos los discos también con Isaac, con Celia Cruz, con Paco de Lucía, con muchos flamencos, o sea, toda esa Habana abierta, el sonido, digamos, de la fusión, del rock, del jazz, del funk, del guaguancó, de la rumba, ADN, ¿ves? Es el disco que nace en Cuba, bajo el sello de Gren. Y este disco, bueno, en la vida real me ha dado muchas alegrías, muchas alegrías. La primera, el pueblo, el público. El aplauso y la respuesta positiva del público que todavía me está reconociendo, me está haciendo suyo, me está haciendo de su casa, de su tierra, de su pueblo, que es mi pueblo. Yo soy cubano. La gente me confundía que si yo era chino, puertorriqueño, flamenco, gitano. No. Yo soy cubano, ¿eh? Y ahora la gente dice, no, es del moño, es de la trenza, es del bastón, es de esto y lo otro. Sí. Bueno, El del chorcito. El del chorcito, no. El chorcito lo tienes tú, mami, el chorcito lo tienes tú. Y entonces, pues nada, ese es un disco, te digo que yo trato o sea, cada orquesta acá en Cuba tiene su sonido. O sea, no es lo común o sea, en otros mercados, la música colombiana, digamos que tiene un sonido, la música en Puerto Rico, en Nueva York, la música. Acá en Cuba, cada orquesta tiene su sonido también. NG la banda es NG la banda, y Saticado es Saticado. Manolito su trabajo, Bam Bam es Bam Bam, qué sé yo. Y son tímbricas diferentes, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Entonces, yo vengo a aportar también mi granito de arena a estos grandes con la orquesta. En este momento que estoy trabajando, tengo un grupo de músicos jóvenes, muy jóvenes, talentosos, con una energía renovadora, con un interés tremendo. Me escuchan bastante porque tú sabes, yo trato de inculcar y transmitir el mensaje del legado de los grandes, de las cosas que a mí me sostienen y me levantan cada día, de los sentimientos, de los discos, de las canciones, de la obra que han dejado los grandes. Entonces, basada en esa obra, vamos a seguir haciendo cosas, ¿entiendes? Vamos a seguir haciendo cosas actuales. Pero la mata está allá atrás, la mata está en el patio, está sembrada en el patio. Hay que ir ahí al tronco, hay que buscar, para mí, ¿no? Hay que buscar de Arsenio, de Celeste, de Celia, de Cuní, qué sé yo, tantos que los muñequitos de Matanza, la parte de folclore, de Oruga, que es tan importante, la parte de Guajira, que es diferente también. Hay mucha información acá en Cuba, hay mucha música. Y después está toda la timba, está de la evolución de Iraquere, digamos, que es madre de ese sonido, de esa nueva ola, ese nuevo género, la timba, la banda, que le pone el cuño, ya Bam Bam, songo increíble, y entonces no es, como digo yo, salir de tu casa, yo quiero hacer un corito, yo quiero cantar timba. No es así. Entonces por eso a veces nos confunden y tergiversan el mensaje. Hay mucha gente que tiene razón por ahí y nos cogen el tiempo. Nos cogen el tiempo porque las producciones hay que cuidarlas. El sonido hay que cuidarlo, la interpretación hay que cuidarla, hay que cuidar las canciones, las letras, la historia que cuenta un disco, ¿no? Y bueno, eso uno se aprende en 2 días. Hay que vivirlo. Es difícil también en estos tiempos que corren, como te decía. Proponer algo nuevo, o sea, atreverse. Difícil, pero tú eres bastante atrevido. Yo no tengo miedo. Mira. A nosotros nos hicieron sin miedo. Alain, ¿qué significa para ti la palabra el regreso? Bueno, sí,
apenas ahorita nos saludamos, ¿no? Mm. Pero uno siempre sigue, ¿no? ¿Qué está haciendo fulano? O los amigos, como Juan Antonio, que dicen, no, mira que allá está Alain grabando esto, está fulano. Yo entiendo que tú pasas, o vives aquí permanentemente, o pasas gran parte del año en Cuba, ¿no? ¿Qué significa para ti el regreso? Ya sea el regreso de vacaciones, hacer una producción, hacer 3 producciones, hacer cosas. ¿Cómo te sientes tú regresando a esta cosa bella que tenemos aquí? Ya. Yo creo que el regreso es una necesidad que tenemos todos los seres humanos de reconocer y asumir y no olvidar nuestro origen. Es lo más importante. Fue algo que mi papá me inculcó. Eso, el valor de reconocer, mi papá me decía, acuérdate que tú eres guajiro de Maná de nada, donde quiera que vayas. ¿Sabes? No puedes darle la espalda a esa gran verdad que es tuya. El regreso es un poco también sinónimo de algo que queda por hacer, o sencillamente es una necesidad de, de volver a tu casa, a tu origen, de saludar, de reencontrarte con un amigo, ¿sabes? Con amistades. No tiene que ser, ¿sabes? Es muy abierto, Sí, es muy abierto, ¿no? son muchas El cosas. significado de regreso. Hay personas que se quedan que no regresan nunca, que no vuelven nunca, que no te devuelven la palabra, no te devuelven el perdón, por ejemplo. Eso también para mí es regreso. ¿Sabes? ¿Y vamos a decir, cómo fue la reacción, cómo es la reacción de tu camarada de hace tiempo, los nuevos, cuando se dan cuenta, cuando dicen, no, pero Alain está aquí otra vez con nosotros? ¿Cómo esa reacción de tus amigos, de tu familia, de Sí. estudiantes, gente que estudió contigo, profesores? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, la gente del medio, te digo la verdad, en sentido general, me agradecen positivamente que yo esté acá. Vale. Estoy hablando de gente como Pupi, por ejemplo, Samuel, Formel, personas así, Robertón, cantante, Isaac. Mucha gente en las escuelas de arte, las generaciones de todos estos estudiantes que están ahora preparándose para llegar a ser profesionales. Me agradecen mi regreso a Cuba. El otro día, ¿quién fue? En un programa de radio, alguien por allá en Holguín, creo que fue, un periodista me dijo, gracias por regresar, gracias por estar acá con nosotros en Cuba, gracias por dejar, así me dijo, el mundo, sus comodidades y su confort y venir aquí a echar para adelante como un caballo, de verdad. Me lo dijo así, ese señor me impresionó porque no esperaba eso. Bonito. No esperaba Bello. así llegar a Holguín y que él tuviera esa percepción del momento actual que vivo. Y bueno, nada, la familia todavía no ha vuelto, la familia vuelve ahora. Para el curso que viene ya las niñas van a estar acá en Cuba y mi mujer. Yo te digo una cosa, yo siempre que he estado fuera, y no soy de esas personas que si yo extraño el malecón, no, a mí, eso, sinceramente, yo no nací aquí en La Habana, yo no soy habanero, yo no tengo problema ni con las playas ni con los mares, eso no, yo lo que extraño es la energía de las personas. Dímelo. ¿Me entiendes? Dímelo. Yo al final el mar lo puedes ir a ver en otros lugares, no es el mismo, no es igual. No es el mismo. Tú lo sabes que no es el mismo. No es el Pero mismo. bueno, yo no tengo problema con eso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, No, sí, porque sí, la gente dice, hay un entiendo. cliché, no, pues sí, yo no puedo vivir sin el malecón. No, eso no es el problema mío. Oye, Yo tengo que vivir. Lo que sí sentía que, por ejemplo, en España, mi mirada, mi contacto, o sea, la necesidad de conectar con los demás, nunca es comparada con lo que mira, vivo aquí. Alain, si yo te entiendo que yo nada más vine esta vez por 6 días, porque tengo compromiso allá y el único espacio que había, llegué ahí por 6 días, si yo te puedo entender que yo no he parado de reír desde que llegué aquí y de tomar jugo de mango. O sea, te entiendo perfectamente esa energía
Eso no, aquí se vive otra cosa, Es otra mi cosa. primera vez. Alain, yo siempre le hago estas dos preguntas cuando estamos llegando casi al final de nuestro encuentro, que espero que no sea el último, y te lo agradezco de verdad. Seguro. ¿Cuál ha sido el desastre más grande que te ha tocado vivir alrededor de un concierto, ya sea en la tarima, alrededor de un concierto de ese día? Si te viene a la memoria algo que... En la vida real, estar tocando con deseos de orinar, de ir al baño. Orinándote ya, así, Okay. aguantando los deseos de ir al baño. ¿Y? De orinar, sí. Y aguantar ahí hasta el minuto. ¡Changán! Y salir corriendo. Me orino. Y la gente pidiendo otra, y tú dices, esperando. "Yo A mí me pasó. Me estoy orinando. A mí me pasó. Otra. Y yo escuchaba a la gente y yo detrás de la tarima y bueno, que esperen. Qué malo es eso. No, No sé si eso. Yo creo que eso es peor a que se te parte una cuenta, a que se te vaya a conte. Eso es peor. Y lo mejor que te ha pasado, así, alrededor de un concierto, una tarima, alrededor de un concierto, que te ha pasado así que tú dices, wow, esto sí que es grandioso. Yo guardo con mucho cariño el concierto de Paco Lucía aquí en La Habana, cuando yo no había tocado nunca en La Habana con Paco de Lucía, y eso fue un gran regalo, fue un premio que él que me dejó antes de irse, volver a mi tierra con él, ¿ves? Con él, ¿no? Sí. Yo estuve 10 años o casi 20 años fuera de aquí, pero 10 años tocando con Paco de Lucía. Y, o sea, y la gente que estaba ahí, dije, bueno, este hombre no ha perdido el tiempo. ¿Entiendes? Aparte, cuando yo salía al escenario, ya Paco él salía primero y tocaba sus piezas, y el grupo se iba incorporando poco a poco, pero cuando yo salgo, el público también me aplaude a mí. Y Paco les deja unas palabras al público, ¿sí? Y reconoce para todo lo grande que ¿no? Él es un grande, Alain Pérez, y yo estoy muy contento de tenerlo aquí. Fue muy emocionante eso. Yo creo que ha sido un día no tiene igual, sinceramente. Bueno, amigas y amigos del canal de Somewhere, definitivamente hoy ha sido un día muy especial. Tuvimos la presencia de Alain Pérez y gracias por estar con nosotros. Manténganse con nosotros mientras el tiempo le permita, que tenemos muchos programas disímiles, muchos estilos de música disímiles, y le dejaremos saber cuando esté terminado este documental que vamos a realizar aquí en noviembre, perdón. Estaremos. Alain, hermano, muchas gracias por tu tiempo, por toda esa información. Gracias. Muchas gracias a los técnicos, que no se me olvide conmigo. Muchas gracias, muchachos. Gracias a todos. Gracias.